es criminóloga. Universidad Libre de Costa Rica. Además, es bachiller en Administración de Sistemas de Información, con énfasis en salud, diplomado en las áreas de prevención del delito y justicia penal. Recibido en Corea del Sur, diplomado de perfilado criminal del Instituto Mexicano de Investigación Criminal en México y acreditada del curso Análisis Estratégico y Prospectivo Antidrogas ERCAIAP en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en su campo, analista criminal, fue jefa de cárceles judiciales, con 12 años de docencia en la carrera de criminología de la Universidad Libre de Costa Rica. Participó como ponente internacional del perfilado criminal en el Congreso de la Organización en México, participante del seminario Delitos contra los Niños FBI Estados Unidos y seminario Crímenes contra Personas Menores de Edad en Costa Rica. Autora de la tesis Perfilado criminal del caso del violador serial El Sable en Costa Rica. De esta manera, le damos la cordial bienvenida a la licenciada Marjorie Zanabia Rojas y por supuesto le agradecemos como siempre su colaboración en estos temas de gran importancia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Señora, sí buenas se le tardes, escucha. señora. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Gracias a todos y todas. Primero que todo, pues le agradezco a Dios ver la oportunidad de estar con salud y vida en este difícil tiempo de pandemia, de que espero pronto salgamos todos. Hace un año que impartí el seminario de la infancia dañada camino al crimen, que fue muy enriquecedor. Pues hoy el seminario se titula El silencio de las víctimas, empoderamiento del femicida. Agradezco a la máster Lauren Gordon, a la licenciada Carla, a los directivos, a Jamie, a todo el equipo de trabajo del colegio, que hace posible mi participación y por invitarme a este galardón en la semana de los y las criminólogas. Un saludo también a todas las personas participantes, exalumnos y exalumnas de la ULICORI y de todas las instituciones públicas y privadas que nos acompañan. Dedico este seminario especialmente a la memoria de cada mujer que hoy no está con nosotros, porque desgraciadamente fue víctima de femicidio. Por ellas y por sus hijos e hijas y familiares quienes sufren su ausencia, ¿verdad? También, o tampoco voy a poder dejar de lado a las familiares de los victimarios, porque también sufren hoy las consecuencias de este flagelo. Además, quiero dedicarle a mi mejor amiga Anita Vargas, que hoy estaría de cumpleaños y ahora goza de la paz de Dios. Y finalmente, un homenaje a Kimberly Suárez, la oficial de la Policía de la Fuerza Pública, que por atender un caso de violencia doméstica fue goleada en la cabeza y gracias a Dios hoy está recuperada de esta lesión. Aunque nunca sea igual su vida, ella dice que dio su vida porque en el entendido de darlo todo por defender a una mujer en el cumplimiento de su deber. Quiero decirles que hoy precisamente pues quise vestirme de negro por ese luto, que podemos decirlo así, es por estas mujeres que han matado, ¿verdad? En los femicidios. Y quise este corazón verde de la esperanza de poder hacer que esto, poniendo un granito de arena, las cosas sean mejor. Sin más preámbulos, les invito a aprovechar el seminario con una guía magistral que les he preparado con mucho gusto y cuidado para ustedes. El tema es muy amplio, es incansable, pero sé que muchas gracias por estar interesados y vamos a comenzar. En este primer tema analizaremos el entorno del femicidio y cuál es mi rol como testigo social. El objetivo es que nosotros logremos reconocer este delito y saber qué parte de responsabilidad tengo yo o qué papel jugamos cada uno de nosotros ante los casos que día a día se presentan y qué debemos hacer. Inicio con la pregunta, ¿qué conocemos como femicidio? En otros lugares se le denomina también feminicidio. Se entiende según Russell que es
a la mujer como víctima de una forma extrema de violencia. Solisco también indicó que esta manera de nombrar este tipo de asesinatos ha tenido como objeto politizar, visibilizar y enseñar la complejidad de este fenómeno. Se genera también otra línea diferente a la de Russell, que según Toledo solo se considera femicidio a los asesinatos de mujeres dentro del ámbito íntimo o familiar y no a los asesinatos de mujeres cometidos por desconocidos. Russell indica que es el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres. Más tarde también Jacqueline Campbell y Carol Ranian definieron el femicidio de la siguiente manera: todos los asesinatos de mujeres, sin importar el motivo o la situación del perpetrador. Este concepto generó críticas de parte de Russell, pues al no tomarse en cuenta los motivos del perpetrador, se estaría eliminando el componente político de la definición del femicidio, por lo que era mejor utilizar el término asesinato de mujeres y no cambiar tan drásticamente el significado del término femicidio. Después de algunos años y con pequeños cambios, Russell redefinió otra vez el femicidio simplemente como es decir, asesinatos de personas del sexo femenino por personas del sexo masculino porque son del sexo femenino. Con esta definición se buscaba dos cosas. Uno, sustituir el término mujer por sexo femenino para poder incluir a las niñas y bebés. Y el segundo, indicar que este tipo de asesinatos no solo responden a factores de odio o misoginia, sino que incluyen todas las formas de asesinatos sexistas. Es decir, asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello. Es la superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres, como indicaba Russell. Desde este punto de vista, femicidio como una forma de violencia extrema responde a un sistema simbólico de patriarcado que niega los derechos de las mujeres. Según Rico en el 96, dice que reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos. Entre algunas razones sobre la importancia de nombrar este tipo de crímenes como femicidio constan. Primero, hacer referencia a un tipo de asesinatos machistas cometidos por hombres. Y dos, la mayor facilidad para identificarlos en el ámbito de la política sexual. Y como indicaba Garibay, dejen de ser asumidos ya estos casos como cuestiones privadas y o patológicas, y más bien sean analizados como expresión del dominio patriarcal. Se han generado varios debates teóricos respecto al concepto de femicidio, como por ejemplo, la relación existente entre agresor y víctima y los motivos del crimen, entre otros. Algunos autores señalan que el concepto de femicidio se limita a aquellos asesinatos de mujeres que ocurren dentro de una relación entre el agresor y la víctima, ya sea familiar, de trabajo, conocidos. Mientras que otros autores sostienen que también deben tomarse en cuenta aquellos asesinatos de mujeres cometidos por extraños. ¿Qué sucede entonces? Que el uso de la violencia como medio de resolución de conflictos entre personas, grupos y naciones es una estrategia que aprendemos primero en el hogar. Por lo tanto, incluye a todos y todas las formas en que se comete la violencia. Toda la resolución de nuestros problemas básicos y las estrategias de creación de problemas para vivir y morir son aprendidos primero en el hogar. Por lo tanto, la violencia humana es mucho más complicada, ambigua y sobre todo trágica de lo que habitualmente se tiene noción o conocimiento. Existen entonces varios puntos de interés. Vamos a ir viéndolos. El punto 1, vamos a analizar la vergüenza y el remordimiento. Debemos de hacer la distinción primero entre lo que es la vergüenza y el remordimiento y cómo están fuertemente asociados de manera diferente entre víctimas y victimarios. La vergüenza está asociada con frecuencia con haber sido testigo de la violencia familiar, mientras que el remordimiento, por lo general, es experimentado por los victimarios, a excepción de las personas que ya son psicópatas. La vergüenza está enfocada en los sentimientos de impotencia y la falta de control del testigo. Tienen un poderoso impacto, especialmente en los niños involucrados. Black y Newman decían que reconocieron que las víctimas
experimentan un sentimiento de vergüenza y humillación y un deseo de mantener el abuso en secreto frente a otros, recordándonos el sentimiento de entrampamiento descrito por Finkel. Segundo punto es el poder y violencia doméstica. La mayoría de los clínicos e investigadores han estado de acuerdo en que la violencia doméstica involucra el abuso de poder. Por eso, con más frecuencia, es ejercida contra mujeres, niños y niñas. Sin embargo, lo que puede aparecer como actos ejercidos por los fuertes contra los débiles, muchas veces son llevados a cabo como intentos por parte de los abusadores de compensar su percepción de falta o pérdida del poder, como hablaba Blackie Newman. Por ejemplo, la historia conocida de la violación de Lucrecia fue llevada a cabo por Sextus Tarquinio, quien estaba colmado de vergüenza por la infidelidad de su esposa y envidioso de Colatino, esposo de Lucrecia, quien no solo era hermosa, sino también virtuosa y fiel. Pero según Motz, los clínicos se muestran reacios a explorar el rol de la víctima o su participación, por temor a ser rotulados como culpabilizándolas por el abuso cometido. O sea, la relación entre el abusador y la víctima es de tal tipo que los dos juegan una parte activa. El ciclo de la violencia entonces se hace transgeneracional. Al discutir la dinámica de la violencia de alguien de la pareja, Kaufman, Cantor y Jasinski mencionaban que muchas señales de riesgo en las familias de origen de los miembros de una pareja están entretejidas en esta dinámica y pueden ser transmitidas a futuras generaciones. Nos posicionamos entonces en el terreno de la exposición al abuso, al alcoholismo, a los estilos de personalidad hostil o depresivos de los padres. También describe una profunda vergüenza y humillación en las víctimas y un deseo de mantener este abuso en secreto, con un sentimiento de estar atrapado en el sistema, en la medida en que hay un conocimiento inconsciente de ser parte de él. El tercer punto trata de algunos prejuicios y mitos. Tenemos que la forma en que las investigaciones se han llevado a cabo en esta área revela más acerca de nuestros prejuicios que informes realistas sobre la violencia familiar. Refleja en parte nuestras resistencias inconscientes en aceptar hechos dolorosos que desafían nuestros estereotipos y prejuicios. En primer lugar, muchos cuestionarios están diseñados con preguntas como si los sujetos han tenido alguna vez experiencia de violencia doméstica. Y esto los inhibe para aportar y revelar información. Es necesario entonces revertir esta forma de pensar, que tienden a convalidar la evitación y la resistencia, para que podamos descubrir casos no informados con anterioridad. Las estadísticas muestran que cuando la violencia doméstica se mantiene oculta, pues habitualmente se incrementa su frecuencia y su severidad. Debemos diseñar preguntas entonces relacionadas no con la presencia, sino con la ausencia de violencia doméstica, siendo que su ausencia es mucho más infrecuente que su presencia. En segundo lugar, generalmente se asume que la violencia doméstica existe solamente en las clases trabajadoras bajas, que sería más bien, o la genera el desempleo y los problemas económicos. Sin embargo, hay factores internos, tales como los lazos traumáticos y una historia en la que la mujer ha sido desvalorizada, que no están ligados con lo económico. Tales mujeres pueden ser incapaces de tener una alta autoestima y tal vez inclusive por su mejor clase social, pueden sentirse incapaces de informar a causa del orgullo, vergüenza y el temor de dañar a sus hijos, suponiendo que los niños sufrirán un rechazo en el colegio por parte de sus pares y sintiendo tal vez que la amenaza de que no puedan continuar realizando el pago de una costosa educación privada. Por ejemplo, la aparente aquiescencia de una mujer hacia las demandas de su pareja masculina, la aceptación de sus observaciones sarcásticas y su constante denigración hacen recordar la relación típica entre un secuestrado y el torturador. Este fenómeno ha sido descrito con agudeza y sensibilidad desde el punto de vista legal por la jurista Elena Kennedy en el libro Ivy Was Framed, Eva fue incriminada, en el que también afirma que entender la violencia doméstica es un desafío para los tribunales de justicia. La relación de poder desigual entre un abusado y un abusador nos lleva a otro mito, que son siempre las mujeres las víctimas y los hombres los victimarios. Aunque esto puede ser verdad en la mayoría de los casos, de ninguna manera se puede tomar como una aseveración universal.
No obstante, aun cuando en términos generales los hombres están a cargo del poder público, las mujeres habitualmente están a cargo del poder doméstico. Y eso es una triste realidad, y esta mujer sumisa, avasallada y callada es un modelo para sus hijos e hijas. Esta división afecta tanto a los individuos como a la sociedad en general. Al considerarlas como víctimas, son tratadas incluso con sedantes. Y los hombres, al ser vistos como los victimarios, la forma de verlos así, están enfrentados con la penalización y el castigo. Con respecto a esta conexión, fue muy estimulante encontrar un estudio titulado, está en inglés todo el título, que es Partner Violence, A Comprehensive Review of 20 Years of Research, de Jasinski y Williams, en el que ellos describen las investigaciones actuales acerca de las dinámicas y patrones de la violencia familiar, los tipos de abuso y las mayores señales de riesgo. Entre estas hablan del ciclo de la violencia asociado con el síndrome de la mujer golpeada, típico solamente de la forma más severa de violencia íntima. La agresión por parte entonces de mujeres, aunque menos estudiada que la agresión por parte de los hombres, difiere con relación a la mayor incidencia de daños físicos y psicológicos experimentados por mujeres víctimas comparados con las víctimas masculinas. Otro punto es respecto a la violencia femenina como tal. James Gilligan describe que en ambos hombres y mujeres la violencia emerge como resultado de la vergüenza y del ser sometido a la humillación. Sin embargo, casi siempre los hombres atacan a un objeto externo y las mujeres tienden a infligirse daño a ellas mismas. Esto ha sido investigado y documentado en el rico y completo libro de Anna Motz, The Psychology of Female Violence. La aparición de la violencia femenina con frecuencia es desencadenada por circunstancias en las que tempranos y tal vez olvidados acontecimientos han sido reactivados. Los orígenes de estos disturbios pueden ser muy lejanos, como el nacimiento del hijo. Si nació niña y el género no fue bienvenido por la familia, aparece en el vínculo un sentimiento de decepción que obviamente afecta en forma grave la relación entre la madre y el bebé. La bebé en este caso. Por otro lado, si el bebé fue nacido un niño, mientras esperaba una niña, la decepción de la madre puede dar comienzo a un cambio en la vestimenta del niño como niña. Aunque esto se realice en forma involuntaria e inconsciente, es un acto violento realizado contra el niño con serias consecuencias para su futuro desarrollo emocional. Debemos tener presente entonces que las mujeres pueden sentirse simultáneamente poderosas e impotentes en el contacto con sus niños. No es difícil imaginar el escenario de un hombre enojado que se va para el trabajo y deja a su mujer cada mañana luego de una amarga discusión. Esta se siente humillada, frustrada e incapaz de hacer frente a las crecientes demandas de sus hijos. Al estar abrumada y necesitaba expresar su enojo, lo demuestra hacia aquellos que son más débiles e incapaces de defenderse, muchas veces desquitándose con sus hijos. Este escenario común con frecuencia no es reconocido o es ignorado por la madre, lo que le imposibilita a obtener ayuda profesional. Necesitamos más recursos apropiados por las madres y sus bebés para prevenir los abusos de poder doméstico que causan dolor, sufrimiento y malestar tanto a las madres y sus bebés como a la sociedad en general a largo plazo. Por otra parte, tenemos las consecuencias de ser testigos de la violencia doméstica, en las que estamos todos. Pueden ser de corto plazo y temporales o pueden tener efectos mucho más prolongados. Los testigos de la violencia pueden padecer de recuerdos intrusivos o retrospectivos, ansiedad de separación, agresividad, hiperactividad, desapego emocional y otros problemas, ya sea en el momento o a posteriori. Además, es un factor de riesgo para convertirse en un abusador de niños y niñas. La exposición entonces a la violencia como covíctima está directamente relacionada con la aceptación y el uso de la violencia. Cosa cierta, que la mujer en la mayoría de los casos se vuelve permisiva. Por estar envuelta en ese círculo vicioso de violencia del que no puede salir, también la familia se expone a ser covíctimas. Según Wallach y Finkelhor, los niños expuestos a violencia marital experimentan una influencia tanto directa como indirecta. De los primeros efectos, los autores incluyen el sufrimiento de la agresión, la crueldad hacia los animales, pesadillas, actuaciones, inmadurez, haraganería, delincuencia y todo el desorden de déficit de atención. También nos dicen que los niños crecen confundidos acerca de los significados del amor, la violencia y la intimidad. Vean que serio.
Esto permite que crezcan afectados y con altos índices de distorsión para diferenciar la realidad de estos tres. Lo que hablamos del amor, la violencia y la intimidad. En esos tres campos, vea la confusión y cómo va a afectar. Los efectos indirectos incluyen también el estrés materno, en el sentido de que las madres victimizadas son incapaces de responder adecuadamente a las preocupaciones y temores de sus hijos por estar altamente afectadas. Veamos que en el caso de James Gilligan, una historia temprana había sido caracterizada como la de un mirón de las constantes peleas y altercados de sus padres. Él, frente a las que no había podido defenderse, sino siendo esto una constante en las familias de nuestro país y el mundo entero en la violencia familiar. Vemos, ¿verdad? Son mirones de todas aquellas peleas. Le resultaba imposible ver la conexión entre el insoportable dolor del pasado y su complicado presente. En cambio, había elaborado la creencia de su libertad en virtud de ser un participante activo en el daño infligido. Para él era más manejable seguir repitiendo de estas experiencias sobre las que tenía un cierto grado de control que atravesar el proceso de la psicoterapia y enfrentarse a una figura desconocida sobre el extremo sufrimiento emocional de su propia vida, y esto es lo que sucede frecuentemente. La necesidad de ser mirado por otros aspectos, por ejemplo, voyeristas, exhibicionistas, con frecuencia están presentes en personas que durante su niñez han sido testigos de violencia doméstica. Se convierten así en actores de un espacio abierto, desplegando su dolor emocional de una manera organizada y sistemática y con una modalidad maníaca. También tenemos sobre la posibilidad de transformación del trauma, que se observa, este trauma es, en el ciclo de la violencia existe la posibilidad real de que aquellos que fueron afectados continúen con un patrón similar con sus propias vidas, a menudo convirtiéndose en victimarios. Pero hay, por supuesto, factores desconocidos como la resiliencia o las estrategias para superarlas, que son variables en cada caso. Es así que no todos los que hemos sido testigos de violencia doméstica hemos llegado a ser victimarios. De hecho, estas experiencias pueden haber sido responsables del estímulo para actuar en otras direcciones, como tratar de comprender los mecanismos de la violencia. Obviamente, este ha sido el caso de James Gilligan, cuya vida profesional está dedicada a la comprensión de la violencia, tal vez como un intento por entender sus propios antepasados. El trauma y la violencia están asociados con frecuencia en forma negativa, con cualidades consideradas destructivas. Los traumas pueden generar una enorme cantidad de energía creativa que puede permanecer oculta por siempre dentro de nosotros si no se plantean como un desafío. Si se aprende el cómo se sobrevive al trauma y a la violencia, puede surgir oportunidades para el crecimiento psicológico en tiempos de adversidad. Los estallidos de violencia también pueden ser considerados como intentos de un nuevo comienzo, abriendo nuevas posibilidades. Está también el trauma y la violencia, que tienen el potencial de la destructividad, pero también el del crecimiento emocional. La experiencia de haber estado recobrado, pudiendo manejar exitosamente el desamparo y las amenazas de la vida, pueden desencadenar un sentimiento de dominio, de capacidad para establecer seguridad y contención. Entonces, nuestras vidas se enriquecen a través de la integración de los traumas. Cuando hemos sobrevivido efectivamente serias amenazas a nuestra identidad, y hemos surgido como un todo y no en una forma fragmentaria. Desde el momento del nacimiento, cada ser humano se inicia un proceso de diferenciación, ¿verdad?, entre mujeres y hombres, basados en una serie de supuestos, valores, creencias, estereotipos, prácticas impuestas por la ideología dominante y que se conectan en las ideas culturales denominados lo femenino y lo masculino. Como conceptos culturales que son la feminidad y la masculinidad varían de acuerdo a la realidad histórica y social en la que brotan. Sin embargo, todas las sociedades establecen mecanismos precisos para que los seres humanos aprendan las conductas, actitudes y expectativas consideradas apropiadas para cada ser. Este proceso de aprendizaje se llama socialización de género. Este proceso de socialización de género cumple una serie de importantes funciones de control social. En primer lugar, nos impone una definición de nosotras o de nosotros mismos como mujeres y hombres. En segundo lugar, nos impone una definición del mundo y de nuestra posición en él. Y en tercer lugar, nos da una definición de las y los otros y otras y del tipo de relaciones que debemos establecer con ellas o con ellos.
Finalmente, este proceso de socialización de género fomenta la adquisición de las características apropiadas por nuestro sexo y desalienta la adquisición de otras características definidas como propias del otro sexo. Como lo afirma Coe y Verhey, la desigualdad de género está profundamente enraizada en la división sexual del trabajo y es perpetuada por una dominación estructural basada en la clase, la etnia, nacionalidad, edad, preferencia sexual y otras categorías que determinan las formas y relaciones de dominación en cada sociedad. En este sentido, el proceso de socialización de género reproduce y justifica en cada individuo estas jerarquías, principalmente la jerarquía entre los sexos y los patrones de dominación y opresión institucionalizada existentes, ya que la transmisión de la ideología de la opresión se convierte en el elemento central de la socialización. Este complejo entretejido social de permisividad y dominación conduce a prácticas cotidianas de violencia sistemática contra las mujeres. Esta violencia no solo causa daños irreparables en las sobrevivientes, sino que puede terminar en muchos casos en la muerte. La muerte de mujeres a manos de sus esposos, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o desconocidos no es el producto de casos inexplicables o de conducta desviada o patológica. Por el contrario, es el producto de un sistema estructural de opresión. Estas muertes son femicidios, ya conocido como la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado mayoritariamente por un sentido de posesión y control sobre las mujeres. Como lo plantean las autoras Jill Radford y Diana Russell, al llamar a estas muertes de mujeres femicidio, se remueve el velo oscurecedor con el que se cubren los términos neutrales como asesinato, homicidio. El concepto de femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados, que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como locos, fuera de control o animales, o a concebir estas muertes como el resultado de problemas pasionales. Es decir, el concepto del femicidio ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las presiones de todas las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en sociedad. El concepto de femicidio permite también hacer conexiones entre las variadas formas de violencia, estableciendo lo que Liz Kelly llama un continuum de violencia contra las mujeres. Desde esta perspectiva, la violación, el incesto, el abuso físico, emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual o la esterilización, son todas esas expresiones distintas de la opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulta en la muerte de la mujer, esta se convierte en femicidio. Entonces, el femicidio es, por lo tanto, la manifestación más extrema de este continuum de violencia. Dadas sus características, el femicidio ha sido definido por algunas autoras como una forma de pena capital que cumple la función de controlar a las mujeres como género. Es decir, es una expresión directa de una política sexual que pretende obligar a las mujeres a aceptar las reglas masculinas y por lo tanto preservar el statu quo genérico. Desde esta perspectiva, la violencia de género es un elemento central que ayuda a comprender la condición social de las mujeres. La presencia o amenaza real de violencia cotidiana y de femicidio ilustran cómo la opresión y la desigualdad colocan a las mujeres en una posición terriblemente vulnerable. La violencia contra las mujeres es, de hecho, la piedra angular de la dominación del género. Como lo plantea Lori Hayes, esta violencia no es causal. El factor de riesgo es ser mujer. O sea, las víctimas son elegidas por su género. El mensaje es dominación. Además del femicidio íntimo y el no íntimo, existe una tercera categoría en muchos de los lugares que lo llaman así para clasificar las muertes por femicidio. Se habla de los femicidios por conexión. Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas, como dice, en la línea de fuego, de un hombre tratando de matar a otra mujer. Y la que está ahí se va. Este es el caso de mujeres parientes, niñas, otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicidio.
Hay también un número de homicidios de mujeres en los que los perpetradores dedicaron muchos esfuerzos tratando de hacer desaparecer los cuerpos, enterrándolas, quemándolas, pasándoles maquinaria por encima, utilizando una combinación de estos métodos, lo que indica algún vínculo con ellas. Por lo anterior, no se puede descartar la posibilidad de que algunas de las muertes de mujeres consideradas como suicidios sean realmente femicidios. Por otra parte, los homicidios de mujeres cometidos en Costa Rica entre el 90 y 99 se deben en su gran mayoría en una manifestación extrema de violencia de género, es decir, son femicidios. En aquel estudio que se había hecho, como se planteó y en otros estudios, estas muertes fueron causadas por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, originadas en las relaciones desiguales de poder existentes en la sociedad entre la población masculina y femenina, y se expresan al interior de las familias, en las relaciones de pareja y noviazgo, y en general en las relaciones entre los géneros, como relaciones de control de los hombres sobre las mujeres. Se trata de homicidios que no ocurren por casualidad, ni en los que las víctimas y los victimarios podrían ser indistintamente un hombre o una mujer. Se trata de homicidios en los que el hecho, les vuelvo a repetir esto tan importante, tiene que quedar grabado en este día. Se trata de homicidios en los que el hecho de que la víctima sea mujer es una condición necesaria para que ocurra. De lo contrario, no ocurriría. La calidad de vida de las mujeres maltratadas, considerada más allá de su estado de salud, no alcanza los niveles mínimos a los que cualquier persona tiene derecho. Razón por la que la violencia contra las mujeres es considerada una violación de los derechos humanos. Como veremos más adelante, muchos de los femicidas son personas muy controladoras, lo que impide que las mujeres puedan vivir con tranquilidad, relacionarse con otras personas y desarrollar sus propios proyectos. La agresión física, los insultos, las desvalorizaciones, las humillaciones, la negligencia, la negativa a aportar económicamente, el aislamiento de familia y amigos, por citar algunas de las realidades que las mujeres maltratadas viven, repercuten negativamente en su calidad y satisfacción de vida. En un artículo denominado La historia detrás de un intento de femicidio, escrito por Andrea Rodríguez Valverde en agosto del 2018, aporta la narración en la voz de Guanacaste, que publicó literalmente el relato que le voy a citar, y dice así: eran las 2 de la tarde, una adolescente de 16 años corría por la calle y gritaba pidiendo auxilio. Unos minutos antes, el padre había entrado a su casa y había atacado a su madre, a su tío y a su abuelo con un cuchillo. Los vecinos del barrio Texas, en Hato Viejo de Santa Cruz, escucharon los gritos. Dijeron: llegamos a tiempo para agarrar al agresor a golpes, contó uno de ellos. Entre todos lograron inmovilizarlo hasta que aparecieron las autoridades. La madre, Noemí Rodríguez, terminó con varios cortes en el tórax. El abuelo, Marcelino, recibió una herida en el cuello que lo mató. El agresor fue identificado por la fiscalía y descuenta 3 meses de prisión preventiva. Eso había sido agosto anterior y se mantenía en investigación hasta el momento. Noemí estuvo a segundos de convertirse en la segunda víctima de un femicidio en lo que iba en el año en la provincia, que en aquel momento tenía 14 a nivel nacional. La fiscalía dice que realizó una reconstrucción del caso y presumía que este sujeto intentó matar a la víctima porque ella había terminado la relación con él meses atrás. Entonces la voz de Guanacaste decía: nos preguntamos qué hechos se sumaron hasta llegar al día del hecho violento. ¿Cómo llega la violencia contra la mujer a convertirse en un intento de femicidio? Recopilamos a continuación los puntos de esta historia que se repiten otra vez en la provincia y en todo Costa Rica. Primero, ellos hablaban de agresiones de años. El jefe de la delegación en aquel momento dice que aseguró que ese sábado recibieron varias llamadas a la central que alertaron a los oficiales de las situaciones de agresión. Esta no era la primera vez que entraba una llamada denunciando la violencia entre Noemí y Agustín. Era un caso reincidente, dijo. Según uno de ellos, el Catón, decía: la atención de temas de violencia contra la mujer les consume gran parte del tiempo a los oficiales. El Ministerio de Seguridad Pública había detallado en ese enero y julio del 2018, en aquel momento, de Guanacaste, que la policía había detenido 1.339 personas por violencia doméstica o agresión directa contra una mujer. Y que ese era el cantón que tenía la mayor cantidad de aprehensiones que había en esta situación. Luego hablan de las medidas cautelares burladas. Según confirmaba, decía la fuerza pública, el presunto agresor tenía una orden de restricción para alejarse de la casa donde vivía ella, luego de que lo denunciara hacía un año atrás por violencia. La restricción impuesta a él se limitaba solo a 1 kilómetro
pues era la distancia desde la casa de la víctima y la actual residencia de la casa de los papás de ella. Imagine que decía el muchacho aquí que él siempre pasaba como 200 metros de ahí, de la casa de la víctima. Es que de ahí es la calle principal y por ahí agarraba, comentó el vecino consultado por ese medio. Actualmente, aun cuando hay riesgo de muerte para la mujer, ella es la que debe tomar la decisión de si solo quiere medidas de protección o si quiere abrir un proceso de violencia formal contra el agresor, lo que podría implicar que termine en prisión. Eso explicó en aquel momento la Oficina de la Mujer de Santa Cruz. Para esta funcionaria, esa decisión debería recaer únicamente en el juzgado o en la fiscalía y no en la mujer, al menos cuando es inminente que la vida de la mujer esté en riesgo. Las medidas de protección no están garantizando la vida de la mujer. No tenemos policías las 24 horas al día en una casa de una víctima y no hay quien impida al agresor entrar a esa casa. A las mujeres, cuando se les dice que el hombre puede terminar en la cárcel, la mayoría se hace para atrás por arrepentimiento, por el mismo círculo de violencia. Otro de los puntos era el alcohol como protagonista. Entonces dijeron, él estaba tomado. Antes de que pasara de él, lo vieron borracho en el pueblo. Uno bueno y sano es una cosa, pero tomado es otra, dijo uno de los vecinos del lugar, justificando su actitud. La hermana de Agustín decía, confirmó que él hace 8 meses que asistía a un grupo de oración porque tenía problemas con el alcohol. A él le gustaba tomar los sábados, pero nosotros estábamos muy alegres porque él ya se estaba recuperando. En abril anterior, la psicóloga había hablado en la voz de Guanacaste que un mito de violencia de género era justificar la agresión con problemas de alcoholismo. Otro de los puntos era que la familia no sospechaba. Es imposible ver venir esto, pero él se había hecho muy violento. Ella tenía miedo, dijo una prima. El especialista en género aseguró que no se podía empujar a la víctima de violencia doméstica a denunciar, aunque sí se podía acompañar a hacerlo. Si usted, un familiar o una amiga, entró o podría entrar en el círculo de violencia, dentro o fuera de casa, debe saber que hay gente capacitada para ayudar. Lo que no se debe hacer es callar ni dejar pasar un episodio de estos de agresión. Punto 5 decía que los vecinos lo sabían. Bueno, un vecino que prefirió guardar la identidad, como siempre hacen, recordó que en una ocasión hace varios meses la policía se había presentado a la casa de ella. Corrió el rumor de que Agustín estaba atacándola a ella y que en esa ocasión fue un hermano de ella quien la protegió. Al menos 5 familias alrededor de la casa de ella dijeron lo mismo. Ellos peleaban mucho y creemos que él le pegaba. Pero es que vea, uno escuchaba que ellos tenían problemas, pero uno no se mete. Dios guarde que termine uno involucrado y uno los vecinos. En una entrevista para la serie de reportajes, Castro, que era la que intervenía, la psicóloga o la que está hablando de esto, insistió en que todas las personas tenemos la obligación de denunciar ante un caso nuestro. En el caso de las mujeres y la violencia intrafamiliar, la recomendación es llamar al 911. Pero la gente no lo hace para no meterse en problemas. Cuando debe actuar antes de que no se pueda hacer nada para cometer el femicidio. Si escucho gritos que no son normales, si tengo esa duda, es mejor actuar, es lo que explican y dicen y aseveran los especialistas. Luego, otro punto, un delito pendiente. Decía, la fiscalía dijo que este sujeto ahora es investigado como sospechoso de los delitos de homicidio calificado por la muerte del papá de ella y de la tentativa de homicidio de la muchacha. Hasta el momento, y pese a que todo parecía indicar que la intención del sospechoso era matarla a ella, la fiscalía no había utilizado la figura de femicidio ni nada relacionado con ella en ese caso. En países como Argentina, la legislación avanza hacia la tipificación cada vez más de delitos que permiten, según los especialistas, visibilizar aún más la violencia contra la mujer. Bueno, gracias a Dios, ahora en Costa Rica esto ha avanzado tanto, ¿verdad? Para poder decir, nombrarlo así y también las penas, aunque falta. Es decir, se reconoce que estos tipos de crímenes no surgen de una violencia general como la que se desencadenan los asaltos o las ventas de drogas. ¿Qué tenemos que tener esto claro? La violencia de un asalto, de una venta de droga, etcétera, de otros delitos, no es lo mismo. No surge esta violencia de la familia, lleva hacia perpetuar una muerte. Lleva un crecimiento, va en aumento del enojo, de la ira, de los presupuestos que tienen para poder llegar a matar. Según el Ipsos, el Instituto de Política Pública de la Universidad de San Sebastián, en uno de los
de los estudios decía que en el rol de los testigos en situaciones de violencia se destaca el trabajo de los padres, de la comunidad educativa y de los profesionales de la salud, orientado no solo a llevar a cabo acciones que involucren al agresor y agredidos y su familia, sino que incluya educar a todas las partes en esta educación, incluyendo los criminólogos, ¿verdad? Que es pura de nuestra función de la prevención. En el rol de los testigos en situaciones de violencia se destaca el trabajo de los padres, de la comunidad educativa, los profesionales de la salud, orientado a todo, a cada uno de nosotros, profesionales, no solo llevar a cabo acciones que involucren al agresor y agredidos y su familia, sino que incluya a todas las partes integralmente. Paula Medina, que es coordinadora de la Clínica de Psicología de San Juan San Sebastián, decía que la violencia ha dejado de ser un tema tabú en nuestra sociedad, pues cada vez se aborda más en televisión, reuniones de apoderados sobre la mesa, trabajo, las clases, en muchos espacios. Quedó atrás el tiempo en que los temas de violencias, cómo tratarlos y prevenirlos, se hallaban solo en los libros de psicología. Hoy debe estar en la conciencia y en el discurso diario de padres, madres, profesores, educadores, policías, profesionales, de todos, entre otros. La no agresión es parte de los valores que debemos enseñar día a día. Al ser conscientes de nuestros derechos como el respeto, por ejemplo, mujeres y hombres, adolescentes y niños y niñas se empoderan y son capaces de exigir que se les trate bien y con respeto. En situaciones de violencia intrafamiliar o en el ámbito escolar, no solo están el agresor y el agredido. La mayoría de las veces, por no decir siempre, un testigo observador que podría cumplir un rol clave. Desde el punto de vista en donde estemos viendo, estamos mirando, somos testigos claves. Cristina Salvivali, profesora de psicología de la Universidad de Turku en Finlandia, a través de investigaciones, había podido determinar que un factor clave que perpetúa la intimidación y la violencia escolar es la participación de los observadores. Esta autora conceptualiza la violencia escolar, incluso desde el bullying escolar, como aquella agresión sistemática y repetida en el tiempo hacia una misma persona, la que presenta dificultad para defenderse y ponerle término a la situación, que sigue hasta llegar a peores cosas. El acoso escolar es considerado una estrategia del agresor para demostrar su poder en el grupo y para ello escogería personas en una posición de debilidad que lo llevan consigo a la adultez. A veces pensamos que las personas feminicidas es el hombre ya hecho, el grande, el adulto. No. Estamos viéndolos desde chiquitos. Cabe destacar que el agresor no quiere demostrar su poder solo a la víctima, sino también a los demás, desde que están pequeños. Salvivali ha diferenciado 4 tipos de observadores y ha descrito sus roles desde el acoso escolar. Ellos son los asistentes de los agresores que ayudan al agresor y los reforzadores que lo refuerzan en la agresión riéndose, por ejemplo, de lo que están haciendo. También están los externos, que son aquellos que aún sabiendo que la agresión es negativa y se retiran de la situación sin tomar partido por el agresor ni por el agredido. Y los defensores de la víctima, que son quienes toman partido por los agredidos, deteniendo la experiencia violenta, llamándolos, apoyándolos y gritándolos. Cabe destacar que los padres también podemos caer en la categoría de observadores externos. Si, por ejemplo, me entero que mi hijo, que un niño está sufriendo bullying y no hago nada, ya que asumo que ese problema es del padre o la madre de la víctima. Lo mismo como si ese profesor o profesora sé que un estudiante está siendo acosado y no me involucro. Considerando el rol crucial que ejercen los observadores, que nosotros somos observadores, todos, el trabajo de los padres, de la comunidad educativa, de los profesionales de la salud, de los profesionales en criminología, de toda la policía, de toda la población, de las policías comunitarias, de las municipales, debería estar orientado no solo a llevar a cabo acciones que involucren al agresor y agredidos y su familia, sino que además se eduque a toda la población. Se busca que ellos como observadores sean menos asistentes, menos reforzadores y menos externos y se transformen en observadores defensores, capacitados, sensibles, que no tengan miedo de involucrarse, empáticos con el dolor de los otros y que sepan a quién pedir ayuda y cuándo. Esto para que defender al otro deje de ser la excepción y pase a ser una tarea de todos y todas. En la violencia femicida, la evidencia es importante.
Los testimonios de las víctimas de intento de femicidio que se recogieron para este artículo, así como la información recabada en las entrevistas a expertas en la materia, revelaban lo que se había venido sosteniendo aquí: que la violencia que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos en los que se desenvuelven es multimodal, en la pareja, en la familia, en la institución, en la comunidad, en el espacio laboral, de parte de personas muy cercanas, sus compañeros sentimentales o los padres de sus hijos e hijas, con los que en muchos casos deben seguir relacionándose y exponiéndose a más violencia, como se aprecia en un relato que vamos a ver. Dice así: por parte de mi pareja, él siempre me ha hecho trabajar mucho. Me llegaba la semana y nunca veía mi dinero. Todo me lo quitaba para irse a tomar. Me golpeaba mucho. Un caso que una vez se le pasó la mano y me macheteó la cabeza. Estuve internada 3 días y el problema, como estamos casados, es una persona agresiva que me tiene amenazada. Llegó a un convenio en que le iban a dar manutención a mis hijos, pero ya son 4 semanas de que no está trayendo nada. Esto fue una sobreviviente de intento de femicidio de Sinaloa. En estas versiones de muchas personas de un estudio de México, como uno de los países con mayores cantidades de víctimas que dieron una alerta nacional. Además, se destaca que la violencia comunitaria, que se erige como elemento legitimador del papel de subordinación de las mujeres y de su condición de no humanas, como planteó la sobreviviente, después de haber sufrido un ataque a martillazos y ser lanzada inconsciente a una letrina y pasar semanas en el hospital, en su comunidad se rememoraban historias para justificar el atentado. Decía: cuando recién me golpeó decían que era porque yo tenía un amante. De hecho, eso fue la declaración de él, pero la gente ya me conoció y todo bien como soy, pues nada que ver. Sí, mucha gente al principio sí decía que me golpearon, que me encontró con mi amante, que me sacó de un campo, o sea, muchas versiones, dice esta sobreviviente. Los viacrucis descritos por las víctimas que denunciaron violencia y afrontaron intentos de asesinato, así como testimonios de los familiares, demuestran la falta de mecanismos expeditos para atender el problema. Y develan la trama de corrupción, incluso que existen las propias instituciones encargadas para velar por los derechos de las mujeres y las niñas, así como impartir la justicia en general. Los resultados de investigaciones realizadas en México permitieron destacar que existen vínculos muy estrechos entre los tipos de violencia. Es difícil encontrar los límites entre una y otra. Las diferencias entre las modalidades son claras, poco claras también, o sus fronteras muy difusas. Incluso en el feminicidio íntimo parecieron ser productos de una argamasa de violencias progresivas, donde la pareja o la expareja de la víctima era mencionada siempre como el antecedente inmediato. Se encontró también que estas violencias son después reforzadas y perpetradas por el entramado institucional, social, económico y cultural que parece funcionar para que la víctima no pueda huir del agresor, independientemente de que lo haga. Por otra parte, se puede afirmar que la cultura de dominación sobre las mujeres está tan arraigada que los agresores no muestran arrepentimiento por privar de la vida a sus víctimas, como señala una experta que trabajó con hombres feminicidas reclusos, y que no estamos diciendo que todos ellos son psicópatas. Entonces, ¿cómo combatir una conducta que no es concebida como indeseable o fuera de la norma? Además, si la violencia se sustenta en la actuación colectiva, en el peso que los grupos de poder le dan como forma de reproducir el sistema económico y social actual, en el proceder de autoridades que permiten que suceda y no actúan en consecuencia, y en la sociedad poco sensible a la situación, ¿cómo revertir el sistema y cómo transformar esa idea compartida por los actores sociales e institucionales? Las víctimas de violencia femicida están solas en la mayoría de los casos. Los testimonios recabados demuestran que carecen de redes sociales, como sucede con las trabajadoras jornaleras agrícolas migrantes, que en ocasiones la familia y los amigos desconocen en la situación violenta en la que viven y que las instituciones no actúan a tiempo. Además, la utilización del término femicidio en medios de comunicaciones es indiscriminada y hasta cierto punto se prostituye y trivializa, al llamarle así a cualquier asesinato de mujer sin atender los motivos de fondo. Sin embargo, también se encuentran resistencias a su uso. Por ejemplo, en contextos locales se ubican prácticas comunicativas específicas que contravienen su definición como un crimen de odio hacia las mujeres y subestiman su incidencia como las declaraciones de autoridades. Las notas sobre asesinatos de mujeres exhiben las condiciones de precariedad material y simbólica que éstas encararon
a lo largo de su vida. Ser precaria es una condición que las puso en una situación de desventaja, misma que la vinculó con lo desechable y lo dañable, lo que a su vez puede tener un impacto en la forma en cómo son descritas las víctimas de femicidio en las notas de prensa. Las mujeres pobres y marginadas son mayoritariamente de las más vulnerables al asesinato. Sin embargo, esto no significa que las mujeres de clase media y alta no sean asesinadas por las mismas razones. Para ir finalizando, es importante hacer mención de la dificultad que tenemos para abordar científicamente la violencia feminicida, la complejidad con que se presentan las violencias de manera interrelacionada en la vida cotidiana de las mujeres en ocasiones que impide reconocer. Debido a la delicadeza del problema, lo crudo de los datos y las imágenes que refiere este ejercicio implica un fuerte desgaste emocional, tanto para los informantes como para los y las investigadoras, policías, hombres y mujeres policías, y todos los que tienen que ver con el tema de la violencia doméstica y de la violencia. Estudio del feminicidio lo acompañan dificultades y retos interesantes. El principal fue cómo abordar un tema tan delicado que abre heridas y mueve fibras muy sensibles para todas las personas involucradas sin dejarlas sin contención después. Pero las víctimas, sobrevivientes y víctimas familiares expresan sentirse conformes de participar en los estudios. Ellos salen en la televisión y entrevistas porque resulta muy positivo que sus experiencias, por trágicas y dolorosas que sean, las visibilizan y esperan que sirven para entender cómo y por qué sucede la violencia y se puede hacer algo para prevenirla. Que logren ser advertidas y no pasen por el mismo trago amargo. A la sociedad que ve las noticias o las comunidades donde ocurre el femicidio, les resulta muy complicado no sentirse comprometidos con la situación de estas mujeres y familias que siguen dando testimonio de fortaleza pese a la impunidad que en muchas ocasiones ayuda al femicidio. Por otra parte, el impacto emocional de entrar en la vida de estas personas, remover recuerdos, llamar de nuevo a las lágrimas y no darles la certeza a la justicia de la no repetición, la incapacidad de dar una luz de seguridad y de respeto a sus derechos humanos, lleva a cuestionar la utilidad, el alcance y la legitimidad del trabajo que se realiza. Los efectos de la violencia son evidentes en la vida de las víctimas, en su forma de expresarse, en los cambios de dinámica vital familiar, en no planear ni sentir garantía por la vida de sus seres queridos. En este sentido es importante identificar el término femicidio como un acto que coarta el del ejercicio de los derechos de las mujeres y las priva de la vida con la permisividad de las autoridades y reconocer que la violencia femicida es la forma extrema de violencia hacia las mujeres y que puede culminar con la muerte profana de ellas, pero no siempre es así. También abarca las amenazas de acabar con la vida de la mujer, que enfrenta violencia cualquiera de tipo o la de sus seres cercanos. El femicidio puede reconocerse como un hito en el contexto continuo de la violencia a lo largo de su vida, pero no necesariamente indica el final de la historia violenta, ya que en muchos de los casos, como en las sobrevivientes de intento de femicidio, las lleva a una situación de mayor vulnerabilidad y de más violencia articuladas. Por lo anterior, es urgente avanzar en la construcción teórica del concepto y de los mecanismos metodológicos para adentrarse en un estudio considerando el entramado institucional y la construcción de poder, que subyacen en las relaciones de género y sustentan la constante violación de los derechos de las mujeres y la infravaloración de sus vidas para no revictimizarlas a ellas y los testigos. Debemos hablar de violencia femicida como un concepto integral que puede ayudar a ubicar las posibilidades, implicaciones, causas y efectos en la vida de las mujeres más allá de previo a un femicidio, con el fin de prevenir las muertes violentas, no solo las que ocurren a manos de asesinos, sino también las que son la última salida a la situación precaria de la violencia moral y de opresión de muchas, suicidios, muertes negligentes, accidentes fatales, entre otras. Es pertinente entonces sugerir que las investigaciones futuras se diseñen tomando en cuenta la compleja red de violencia articulada que facilita la feminicidad, en especial la moral, mencionada por todas las víctimas entrevistadas, así como la institucional y comunitaria. También ante la premisa que contribuye a reconocer que no se puede encontrar una manifestación pura de femicidio, obliga a que las responsabilidades de protección a las mujeres deben ser compartidas por las instituciones sociales y gubernamentales en aras de corregir
su aumento creciente y las consecuencias en las vidas de ellas y sus familias. Es pertinente proponer la intervención interdisciplinaria en las investigaciones científicas sobre la violencia femicida para garantizar que tanto los estudiosos como los informantes tengan herramientas para reflexionar y un manejo emocional adecuado de sus propias experiencias. Es pertinente entonces abordar estos temas desde la perspectiva de los sujetos que viven la violencia y la necesidad de contención por parte de los profesionales de la criminología policial y de la ciencia, que se nutre como la psicología y sociología y todas las necesarias como un requisito para el diseño y rediseño de cualquier proyecto de investigación en materia de violencia en general y del femicidio en particular. Utilizar herramientas de investigación y acción como un instrumento político en la mejora de los procesos de impartición de justicia y para obtener mejores resultados. Sino a la atención de manera totalmente integral, ya que el femicidio, como se ha dicho por los expertos, es solo la punta del iceberg, quedando bajo el mismo una gama de patrones, características y comportamientos cargados de poderosa violencia, que si no logramos desboronar y mitigar, seguiremos enterrando a las mujeres, privándoles de los derechos, siendo cómplices de su silencio o de su entierro, de lo que va a pasar con sus hijos, que son los que el día de mañana van a seguir, que no termina allí, sino que continúa, incluso con esos condescendientes en muchas ocasiones. Entonces, si usted está detectando un caso de posible victimización con violencia familiar, actúe sin miedo, porque de lo contrario, tarde o temprano, será usted o sus hijos, o nietos, o primos, padres, vecinos, amigos, compañeros y compañeras, tomando en cuenta a todos, hombres y mujeres, los que tendremos que ver en alguno de estos roles nuestra participación, porque desgraciadamente nadie está exento. Por eso, lejos del miedo para actuar, si ustedes están en una situación como esta, ya sea de víctima o victimario, o observando a otras personas, le dejo esta frase para terminar. Es nuestro deber actuar, porque callar nos vuelve cómplices. Muchísimas gracias por su fina atención, y si Dios permite, mañana continuamos con el tema cómo reconozco a un potencial femicida e identifico a su víctima. Muchas gracias por la participación y pues me gustaría escucharlos. Agradecemos a la licenciada Marjorie Sanabria Rojas por su aporte en este tema de gran importancia. En este momento iniciamos con el espacio de preguntas, por lo cual agradecemos realizar su participación, levantando la mano si desea hacerlo de manera oral, o bien por medio del chat que tenemos a disposición. Doña Marjorie, mientras empiezan a llegar las preguntas, ¿qué complejo es el contexto nuestro a la hora justamente de denunciar? Porque siempre tenemos la sensación de no es mi problema, y hemos podido observar que en los últimos años, por esta inacción que hemos tenido, se volvió el problema de todos. Bueno, el primer factor que afecta ante esto es el miedo. Es el miedo y la indiferencia. El miedo a meterse en problemas y decir yo no me voy a meter ahí, y la indiferencia de lo que está pasando a otras personas por el hecho de que muchos de los casos, en bastante cantidad de casos, las parejas que tienen problemas de violencia intrafamiliar y de familias disfuncionales, los vemos que se enojan, toman acciones y regresan. Y el ámbito familiar, alrededor de estos, las personas terminan con problemas diciendo, trate de ayudarle, no hice nada, más bien se enojaron, no me volvieron a hablar, hay un engranaje de problemas familiares que los llevan. Esto hace que la mayoría de personas se vuelvan indiferentes y digan, esto no es mi problema, no me voy a meter. Y es ahí donde nosotros mismos nos salimos de algo que estamos fomentando para que crezca. Si no vamos a ser parte del problema, dicen entonces no, pero así no es. Esto es un problema que nos interesa a todos, en la que todos estamos incluidos, porque esto es una copia, es una fotografía que los menores y que los niños y niñas van viendo y que están aprendiendo a vivir, y se va a volver un modo natural de vivencia, de sobrevivencia, y esto lo único que nos lleva es a más violencia, a asesinato. Entonces, ese rol lo tenemos que asumir.
No podemos ser indiferentes. No, por supuesto que no. Más bien la idea es la colaboración. Otro aspecto que me preocupa bastante y que podemos tocarlo rápidamente y que usted ya habló un poquito, es la situación de la visualización que hace, por lo menos, los varones en la parte masculina respecto al femicidio o a la violencia como tal, que en algún sentido se sienten un poco agredidos, porque usted hace un ratito lo dijo, se generaliza como que todos son parte de ese problema, ¿verdad? La importancia de traerlos y decirles, comprendemos claramente que esto no es un problema de que no todos los hombres lo hacen, no, por supuesto que no, lamentablemente la violencia no tiene género, pero cómo fomentamos la participación de ellos, porque ellos son parte importante en poder regular esto. Por ejemplo, y yo lo decía hace unos días en una charla que tuve, qué importante sería que en una reunión de compañeros uno o dos le dijeran a uno que lamentablemente está en una situación de violencia doméstica, mira, no hagas esto, trata de buscar ayuda, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo intervenimos para que puedas cambiar la línea en la que traes y puedas manejar a tu familia de manera diferente y puedan salir de la situación en la que están? Los hombres tienen la obligación, va a sonar muy feo, pero el hombre está obligado a reconocer que tenemos un patriarcado y que tenemos un machismo arraigado, cultural, aprendido, enseñado, como quiera, pero existe. Y el hombre tiene que darse cuenta y tiene que aceptar que esa condición está afectando. Porque cuando se habla de género y cuando se habla de femicidio, estamos hablando de una mujer violentada por un hombre. No existe otro razonamiento. Es una mujer muerta a causa de un hombre, de manos de un hombre. Por lo tanto, cuando el crecimiento, cuando un país como México, que tiene 127 millones de habitantes, tiene una cantidad tan altísima y le están dando una alerta, y después vamos a ver mañana y todo, de dónde vienen todas estas cosas también. Entonces el hombre debe comenzar a hacer, la palabra no sé si será la más adecuada, pero a ser más humilde para aceptar que hay una situación que los está afectando a ellos y que lo traen y que lo aprendieron y que los afecta y que afecta a sus mujeres. Sin embargo, no todos los hombres van a ser femicidas, no todos los hombres tienen arraigado un machismo, pero sí hay mucho del aprendizaje que han tenido y las mujeres también fomentamos en ellos ese machismo. Entonces, esto es una cuestión de hombres y mujeres. Tenemos que cambiar el pensamiento, tenemos que darle vuelta a esto para no seguir ¿verdad? Culpando a los hombres. No, es que no se culpa, es que el femicidio son mujeres muertas a causa de manos de hombres, entonces son culpables. Entonces, eso no se discute. Simple y sencillamente, el asunto está en que el hombre comience a reconocer hay actitudes que no son las adecuadas. Y esa es la mayor, eso sería uno de las mayores ganancias. Sin embargo, muchas veces las personas que se encuentran en esto, hombres y mujeres también, no lo están reconociendo. Es un círculo de violencia el cual la mujer se ve ante el espejo y no se da cuenta que está siendo violentada. Y el hombre está violentando, incluso muchas veces, dependiendo de la situación, no se da cuenta de lo que está violentando. Entonces, necesitamos que alguien lo saque de ese círculo. Y para eso estamos todos los que estamos alrededor. Hay un comentario que me parece sumamente importante, que lo agradezco montones, a Byron Sánchez Morales, porque nos hace este comentario, doña Marjorie, y quiero que hablemos un poquito al respecto, porque aquí me trae un poco las posibilidades de la falta de lo que es la red de apoyo, ¿verdad? Y se la voy a leer. Indica: soy policía en Orotina y desde ayer atendimos un caso de violencia doméstica donde el masculino golpeó a la mujer. Aún así, ella no quería formular denuncia penal por temor a que lo dejaran libre y volviera a la casa a seguir agrediéndola. Se logró hablar con ella y llevar hasta la Fiscalía de Atenas para formular la denuncia penal, pero al final le dio miedo y no quiso denunciarlo, por lo que igual se dejó en libertad,
aun cuando el sujeto tenía expediente por tentativa de homicidio. Creo que en estos casos se debería apoyar a la mujer para llenarla de valor, para denunciar sin ningún temor. Qué complejo cuando el instrumento estatal, porque lo hemos visto, tampoco es que vamos a decir algo que no es una realidad, también, no sé cómo llamarlo en ese momento, hay procesos que hay que afinar. Hay puntos de mejora, porque incluso hemos podido observar que en casos de agresión claramente determinada, a pesar de los cambios que ha habido últimamente con la ley acerca del femicidio, lamentablemente no se da ese apoyo y es más, el mismo día regresa el agresor a la casa. Y en algunos casos hasta sin medidas. ¿Por qué? Porque tal vez no se consideró que la lesión generada fuera lo suficientemente grave para generarlas o entrar dentro de un tipo penal específico para poder generarlas. Entonces, ¿qué hacemos cuando también el temor porque dejen libre al agresor motiva a la víctima a no hacerlo? Y como le digo, en varios casos también lo he podido observar. Personas que dicen, no, porque queda libre y más bien me va peor. Esta es una realidad, ¿verdad? Le agradecemos la participación y es una realidad diaria. O sea, todos los policías de la fuerza pública, en su mayoría, por decir casi todos los que tengan que trabajar con eso, van a tener una experiencia parecida. Todos. Van a decir, me sucedió que fuimos y no quiso poner la denuncia, se la quitó al final. Hay personas que han dicho, terminó pegándome a mí la muchacha, porque no quise, porque al final le dijimos que como, entonces se enojó, defendiendo al sujeto, de personas que le han ayudado, de otros testigos que han tratado de defenderla, y al final le pegan y le dice, déjelo tranquilo, no le haga eso. En manos de un juez está el ordenamiento para poder decirle a un sujeto de estos, lo dejo aquí, ¿verdad? Lo dejo encerrado tal. En manos de un juez está. Sin embargo, la parte de los derechos humanos, en donde la víctima debe decir que está de acuerdo, tampoco se puede pasar por encima. Y al final de esto, aunque el juez pueda indicarlo, y así se haría, antes de que llegue ahí, antes de que llegue a tomarse una decisión de esas, la persona por miedo se va a quitar. O lo hace y al final la persona violenta la medida cautelar al día siguiente y la persona tampoco vuelve a buscar a la policía para decir y para que el juez vea que no cumplió y pueda encerrarlo, si fuera el caso. Sin embargo, encerrarlo no viene a quitarle el enojo y la predisposición de atacar a su víctima de nuevo. Es que eso es lo más importante. El llegar y llevarlo y dejarlo ahí guardado los días que sea o esta situación, dependiendo de lo que está sucediendo, no le viene a garantizar a la víctima que no le va a hacer daño. La protección a la víctima es lo principal. El poder ayudarla a que la víctima salga de eso y pueda salir adelante es mucho más efectiva que la parte con el victimario. Sin embargo, doña Marbury, ¿usted no considera que tal vez el saber a la persona lejos no ayudaría a empoderar a la víctima, el saber que esa persona en este momento está en un periodo de prisión preventiva? Le hago la consulta porque a mí yo hubiera pensado que sí, ¿verdad? Que si yo fuera una víctima y tengo esa situación, me sentiría como más serena de continuar adelante sabiendo que esa persona no está, sabiendo que esa persona, a pesar de, está dentro del entorno, porque tal vez no los 100 metros que dice la medida cautelar, pero yo sí. Cuando la víctima está decidida de tomar acciones, va a actuar independientemente de la medida de que lo saquen del lugar o no. La persona que no está convencida de poder dejarse ayudar para esto, al día siguiente ellos mismos van y quitan la denuncia, lo van a sacar de ahí, le van a ayudar y todo, porque recuerden que es un círculo de violencia. Esto no se quita por una denuncia, el círculo de violencia no se rompe con una denuncia. Tenemos que estar muy claros en que esto no sucede. Por eso es que sigue, es reincidente. La contención que se le tiene que dar y la ayuda a la mujer que tiene esa problemática es venir y decirle, va a ver cuál es la problemática específica dentro del entorno de la violencia doméstica. ¿Cuál es tu problema? No tengo trabajo para ver mis hijos. Entonces él me tiene que mantener, ok.
deberíamos de buscar un lugar donde ella esté trabajando para poder ayudarle a eso, porque con eso ella se empodera. Hay que ver dónde está el punto de la I para poder buscar y ayudar a las personas en específico. Esto no es una regla general de decir todas las personas en violencia doméstica, esto el hombre, si lo meten, no es así. Ahora, ¿qué sí pasa? Que la reincidencia del hombre en la violencia doméstica es fijo. Cuando ellos amenazan y dicen, la voy a matar en un momento determinado, de muchas de las vamos a ver eso mañana, pero de muchos de los casos, ellos lo cumplen, lo van a cumplir. O sea, esa amenaza es clara de algo que va a suceder. Entonces, es donde nosotros tenemos que sacar la víctima, más que encargarnos del victimario, porque toda la gente está tratando siempre de ver de qué hacemos con el victimario. Y la víctima va a terminar siendo víctima. Tenemos que sacar la víctima del problema que está viviendo para evitar esa muerte. Tenemos una pregunta de Yoleni Matarrita que también me parece interesante. Una mujer que ha vivido violencia no quiere volver a vivir lo mismo. Sin embargo, ¿a qué se debe que cuando tiene una nueva pareja termina casi siempre repitiendo el patrón de violencia? Esta cuestión de los perfiles, ¿verdad? Bueno, mucha de la parte de la psicología ha destacado que los patrones los repetimos, ¿verdad? Porque es lo que aprendimos a vivir o esos son nuestros anhelos. Si usted, usted desea una relación de pareja sana nuevamente, pero sus necesidades, sus problemas internos, sus emociones y las heridas sufridas y vividas las llevan hacia el mismo patrón, porque comienza a ver en esa otra persona que le llena los mismos vacíos o las mismas situaciones y elementos que anteriormente fueron afectados. Y en ese deseo de que eso cambie y sea mejor, ven a la persona y vamos a ver mañana esa parte, porque mañana vamos a ver cómo estas personas comienzan de una manera que la mujer no identifica primariamente lo que hay detrás. Entonces, hay una mentira disfrazada en aquella persona que la persona tiene ese encantamiento y la persona termina, la mujer termina diciendo, uy, sí, puede ser que sea la persona para mí. Pero luego vuelve a caer cuando comienza a ver las conductas y los comportamientos de la persona, del varón, en este caso de la pareja, que no es la que quería ver, se ciega. Porque es más fácil taparse los ojos que volver a sufrir las heridas que ya había pasado y volver a darse cuenta que fue un error. Y caer hasta después de esto, podría salir o no salir de ahí. Tenemos otra consulta de Junior Andrei Jiménez Ávila. Me parece que quiere hablar un poquito más acerca del término de femicidio. Dice, según su criterio como profesional, ¿cuál es la definición que le da al término de femicidio? Bueno, no hay una sola, ya vimos que no hay una sola definición de femicidio, ¿verdad? No hay una en la que usted pueda decirle, ese es el sello único de esa definición. No sucede, no existe. Y por eso tantos estudiosos, Russell y tantas personas que mencionamos, dan diferentes definiciones. Y la que más, podríamos decir no que se ajusta, sino que tiene mayor peso para poder continuar viendo eso como la parte del femicidio, es que la mujer la matan por el simple hecho de ser mujer en manos de un femicida. Todas las características de situaciones que tiene un femicida dentro lo llevan a matar a esa mujer. Por lo tanto, el solo hecho de ser mujer es el mayor, el primario, así lo han dicho los expertos, es el número uno de los elementos que tiene que tener una persona, ser mujer, para que un femicida la pueda matar. Tenemos otra de Sandy C. Trabajo con mujeres en conflicto con la ley. Ellas están en un programa abierto. Un caso reciente en donde funcionarias dijeron, no, yo no voy a denunciar, eso le toca a ella. Fueron testigos de la agresión y también recibieron agresión verbal. La víctima decía, es mi único apoyo, no cuento con mi familia y ya no tenían dónde vivir. En estos casos las instituciones se quedan cortas y todo se ve limitado a lo que ellas decidan.
pero hasta qué punto se puede decir ellas no están en condiciones de tomar una decisión y se debe hacer esto o eso. Me parece muy importante este comentario, que era lo que hablábamos hace un rato, aunque se necesita que la persona, que la víctima esté de acuerdo en la denuncia, volvemos a lo mismo con la red de apoyo y la estructuración que está hecha para poder colaborarles. Cuando ellas empiezan a analizar, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, en muchos casos está la costumbre, y eso incluso lo veo más adelante dentro de los comentarios, por ejemplo, hacen una pequeña casa dentro de un lote familiar donde incluso se ven obligadas a salir de ahí por haber puesto una denuncia. Entonces, ¿hay alguna forma para decir, vea, qué pena, usted está en serio peligro y aunque usted no tiene la posibilidad o considera que en este momento no tiene la posibilidad, se le va a ayudar y la denuncia tiene que ir? ¿Hay alguna posibilidad? Les voy más bien a decir lo siguiente. La única manera de poder ayudar a estas personas, en el caso individual, ¿verdad? Porque todos los casos son diferentes, va a ser en que usted mismo, todos los que estamos aquí ahorita y las personas, todos nos pongamos en los zapatos y el papel de esa víctima. Y vamos a pensar, por ejemplo, cada uno, el que tiene su hijo, si fuera su hijo, su hija, si fuera su hermana, si fuera su mamá, o sea, que está en esta situación. ¿Qué haría usted? Porque el asunto es el siguiente. Cuando nosotros atendemos un caso de estos, nos vemos limitados. ¿Okay? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Usted como policía puede hacer esto, usted lo otro, usted como fiscal, usted como juez, estos son las limitaciones que tenemos. Pero yo le digo a usted, si fuera su hija, por ejemplo, creo que nosotros agotaríamos todas las formas existentes y las que no hay para poder sacarla de una situación de que la maten. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces que plantearnos? ¿Cuáles son todas esas maneras en las que yo puedo hacer? Cuando una mujer se ve en estas situaciones y no puede sentirse capaz, obvio, está en un círculo de violencia, la mujer no se siente capaz. Usted le da una alternativa y ella le dice, es que no por esto. Usted le da otra, no, es que tampoco por eso. Usted le dice, tal vez, no, es que eso no. O sea, la persona no tiene la capacidad de salir de ahí. La red de apoyo y la ayuda que les tenemos que dar tiene que ir en todos los sentidos. Tenemos que hacer una lista de cartuchos, todo el saco de cartuchos. Quemamos no, todas las que existan, para evitar que maten a esa persona, para evitar que esa persona que le dijo que la va a matar, la va a matar. Cuando nosotros vemos esto, y entonces nos tenemos que involucrar, sí nos tenemos que involucrar, mucho más allá de muchas cosas, sí, pues mucho más allá de muchas cosas. Casi que ver como cuando Santa María quemó el mesón, si no estaríamos hoy, como dicen aquí, es algo así, ¿verdad? Tenemos que ver todas las formas que existen y toda la red de apoyo y ir quemando cartuchos. Si en esta no funcionó, vamos con esta otra, vamos con esta otra. Ser padrinos de personas que están en estas situaciones, hasta donde se pueda. O sea, no es decir, bueno, yo ya atendí la causa y hasta ahí no me interesa más. Ya yo salí, ya no trabajo más mañana, eso no me interesa a mí qué pasó más. Cuando vuelve a entrar una denuncia a la misma persona, ya es la misma, es residente, si esa quiere que la maten. Son muchas veces porque nos sentimos frustrados, impotentes de poder hacer más por esas personas. Pero existen formas y tenemos que buscarlas, tenemos que hacerlas. Y no importa cuántas veces caigamos mal en insistir, tenemos que hacerlo. Hay una pregunta que me gusta mucho, dice que es de Mora. ¿Debería implementarse el tema de masculinidades positivas desde la escuela? Por supuesto, de hecho, de solo pensarlo hasta que me generaría una satisfacción, y creo que nosotros como profesionales estamos llamados a buscar ese tipo de preparación y ese tipo de enseñanza, porque yo sigo insistiendo, la única forma de tener esto es educándonos, es previniendo, es enseñando la parte de inteligencia emocional, la parte y lo que afecta a la violencia y todo un montón de círculos que lamentablemente lo dijimos, está bien, son aprendidos,
pero que podemos cortar. Ese vínculo tiene que cortarse, doña Marjorie. Esa es una estrategia urgente, ¿verdad? Una estrategia urgente. Tiene que ser estratégico. La enseñanza, no solo en las masculinidades, es que la mujer y la escuela de padres puedan cambiar y es una reconstrucción de los patrones aprendidos inadecuados que llevan a seguir continuum, ¿verdad? Ese continuum que hablan los expertos, para que la persona no logre salir de un comportamiento que al final va a terminar deteriorando su propia vida o la de los demás. O sea, tenemos que ir transformándonos, cambiando. Seguimos con los mitos y prejuicios en donde pensamos que ir al psicólogo es estar loco, que la gente que va a los psicólogos está loca, que la gente no necesita tal, para qué ir a esas cosas, porque no van los padres ni los no, porque mi hijo no está enfermo, no está loco, y la salud mental, que sabemos muy bien, no, o sea, se queda corta. ¿Por qué? Porque en la escuela el maestro es obligado, sí, a mandarlos si tiene una situación X y tal, cuando ya incluso muchas veces estamos en vísperas de esas muertes, ¿verdad? O sea, hay que hacer esos cambios de esas masculinidades, de estos malos comportamientos aprendidos por mujeres y por hombres desde que nacemos. Y tenemos que ir cambiando esto todos independientemente de la edad que tengamos. Esta es un comentario, no voy a decir la persona, pero sí me parece muy importante. Soy policía y antes de eso pasé violencia doméstica durante 5 años. Y a veces el miedo y el daño psicológico a las que somete el agresor es más que el valor a reaccionar, porque quedan en unas medidas y él vuelve. Sin mencionar la dependencia emocional que genera ser víctima de violencia, y ahí es donde el miedo incrementa y el ciclo se repite aún habiendo pruebas y marcas físicas que exponen al agresor. El juez solo dicta medidas. Se necesita mucho apoyo de familia y entidades. Aparte, como policías, tenemos que brindar la confianza a la víctima para sentirse apoyada. Primero, felicidades, ¿verdad? Porque también estamos celebrando el Día de la Policía Nacional, así que de verdad que muy importante para esta persona que nos está haciendo este comentario, que además fue víctima, y es muy valioso en este caso, ¿verdad? La forma en que nos lo comenta y su vivencia. Al inicio de la presentación, doña Marjorie, usted dijo algo muy importante. La pena, la vergüenza, que no está justificada, pero que sin embargo se siente, ¿verdad? En algunas personas. Qué difícil sentirse y ser víctimas. Esa palabra víctima, la palabra como tal ya estigmatiza, incluso la palabra estigmatiza, genera vulnerabilidad y la persona se siente como tal, se encasilla dentro de esta palabra y qué difícil salir. Y como usted lo dice, pone una razón, pone otra, y tal vez las personas en el entorno vemos la posibilidad y decimos, bueno, sí puedes salir de esto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo rompemos ese círculo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos que comprenda que sí cabe la posibilidad? Pero es muy importante también tomar en consideración a estas personas. Y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de tener un testimonio vivo de una, primero que todo, de una sobreviviente, que eso es muy importante, ¿verdad? Y no solo sobreviviente, sino que el día de hoy está brindando su experiencia desde el campo nuestro para corregir y para evitar lo que ella misma vivió. Bueno, muchas gracias por esa participación también y contarnos ¿verdad? Esta confianza. Hay algo muy importante y es que todos en alguna medida tenemos una cuota dentro de este saldo pendiente y hemos sido víctimas de alguna situación. De una u otra forma, en una medida pequeña o grande, hemos sido víctimas. Y el problema de la víctima termina en que queda todo en pobrecitos, pobrecitas y pobrecitos. Eso nos hace la misma situación que vive la víctima, la hace sentirse avergonzada, sentirse me callo, por eso se habla de la cantidad de personas víctimas en secreto. Y que la misma familia no permite que cuenten o digan porque avergüenza al resto de la familia.
y sigue siendo un tabú y una situación que carcome por dentro y que sigue, porque eso no va a parar porque no se haya contado o se deje contar. El asunto está en que nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta y de aceptar que en la medida en que hayamos sido víctimas, estamos obligados a ser diferentes de lo que nos sucedió. O sea, a no continuar eso y a no callar eso, porque las personas terminan pensando qué vergüenza o porque si se dan cuenta van a creer, no. O sea, la vida de cada uno de nosotros es tan valiosa, la vida de cada persona es tan valiosa, que no podemos estar pensando como piensan los femicidas. Ellos se lo merecen, ellas se lo merecen. Tenemos que creernos el respeto de la vida de cada uno de nosotros y de los demás. Porque muchas veces la gente juzga y termina diciendo, esa se merecía eso. Y muchas personas alrededor sí, y empezamos a hacerle una lista del por qué tal vez se merece eso. Y cuando terminamos siendo jueces de todas esas personas, lo único que hacemos es seguir alimentando la triste realidad. Nosotros como víctimas, en la vida, todos tenemos que ponernos en papel de víctimas, porque lo que está sucediendo victimiza la población del país. Porque estas víctimas, estas personas que han sufrido todo esto, las muertes de estas mujeres, engloban una cifra de violencia en la que todos tenemos cuota. Y es más fácil decir, a mí no me ha pasado eso y nos lavamos las manos, como Pilatos, de situaciones que hemos visto o que hemos permitido o que hemos hecho, que es donde cada uno de nosotros tenemos que comenzar a hacer ese examen de conciencia, de decir en qué situaciones yo he fallado, como padre, como persona, como madre, como educador, como policía, todas las cosas, y no para culpabilizarnos, sino para hacer cambios. O sea, la inconsciencia social lleva a un país a cada vez cifras mayores. Tenemos que ser realistas y decir, nosotros no somos Dios para venir a cambiar el mundo ante la situación que está pasando de violencia, pero sí tenemos que aportar para bajar y reducir la violencia. De lo contrario, cada vez veremos más casos como estos. Cuando nosotros tenemos personas que están llenas de situaciones por dentro y aún así ni siquiera damos la oportunidad de darles un voto de decir, es producto de lo que ellos vivieron, entonces volvemos a caer en el mismo círculo que ellos. ¿Verdad? Porque no se trata de que vayamos a quemar a todos los victimarios. No se trata de eso. Son personas que tienen una situación y que han sufrido. Y tenemos que ambas partes, ambas direcciones, trabajarlas, pero no podemos permitir más muertes de mujeres. Una última pregunta porque ya nos vence el tiempo, doña Marjorie, y me parece importante. Esta la hace Josué Abraham Cueva Valverde. En base a su experiencia o criterio, ¿usted cree que a nivel penal se debería mejorar la ley para que el agresor no se reintegre fácilmente, nuevamente o quede en libertad? Si usted me lo permite, yo pienso que lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos que ya están y empezar a ver la situación que desde que si necesitamos la ley es porque la agresión ya se dio. Necesitamos retroceder. Es hacia atrás donde tenemos que ir. Pero ¿considera usted que a nivel penal tienen que generarse cambios, doña Marjorie? Bueno, esa pregunta es demasiado interesante, buena, ¿verdad? Y yo voy a dar mi opinión personal. Y mi opinión personal es que sí. O sea, yo creo que hay una cantidad de jueces y de juezas que, que tal vez terminan viendo en violencia doméstica un caso más. Sí. Un reincidente más, como los que andan robando y lo vemos todos los días, que la fuerza pública los trae, tienen 15 pasadas y no se hace nada. Es lo mismo. La diferencia de un ladroncito, la diferencia de los tachadores de carros, la diferencia de los estafadores de los timos, etcétera, a la violencia de la mujer, que un hombre le jura por la vida, por la madre y por todo que la va a matar y que la va a matar y que ha tenido reincidencia, violencia, incluso ha matado en otras ocasiones, no puede ser más que un juez defina y determine la potestad que le da para poder decir esta persona, ¿cómo se llama? Le vamos a poner, lo vamos a ¿cómo se llama? Privar de libertad.
Y yo pienso que si tienen la potestad de hacerlo en esas situaciones, sabiendo muy bien que la persona está y buscarle, incluso es que hasta ahí no llega la situación de las personas. En Corea del Sur, que tuve la oportunidad de ir, los victimarios en este estilo, en este sentido, les dan toda un seguimiento dentro de la prisión para poder ayudarles a ver. Algunos, los que tienen psicopatía, no van a hacer cambios, pero los que no, por otras situaciones, poder sacar para que cuando salgan de ahí no vayan a cometer las mismas situaciones. E incluso, aún saliendo, les ponen a todos se me olvidó sí, se me olvidó, para poder monitorearlos, ¿verdad? Y le dan un seguimiento continuo. ¿Por qué? Porque saben que pueden volver a hacer eso y bajan totalmente y reducen los casos. Entonces, yo sí creo que siendo jueces y teniendo la potestad de hacerlo, deben de hacer. Eso bajaría muchísimo, ya las tenemos y lo hacen, pero si no lo hacen, si los juzgados se vuelven un proceso nada más de un número de personas que están ahí, vamos a seguir así. Entonces, tal vez parte de la enseñanza del día de hoy para terminar, doña Marjorie, sería, ok, se puede generar el cambio en la ley, ¿verdad? Para poder garantizar esto, pero entonces hablemos nuevamente de sensibilización en todos los estratos, en todos los niveles, que se analice el riesgo real que está sufriendo la persona y que, por supuesto, no se le siga exponiendo a este tipo de violencia. Correcto. Y además, porque hay muchos jueces y juezas que trabajan bien y tratan de ayudar al máximo. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que la ley ya existe y está, es ejecutarla. Y aparte de eso, adecuadamente y conscientemente, y aparte de eso, lo que considero en todo momento es que tenemos que luchar más por la ayuda a la víctima y olvidarnos un poco más del victimario. El victimario sí, yo entiendo en este sentido cuando decimos no es olvidarnos, dejarlo, porque ese va a volver hacia su víctima. Él escoge a su víctima, esa víctima va a ser la que va a ir a matar. Entonces la contención es a ella, más que a él, ¿verdad? Más que a él. Y no podemos decir, el victimario, tenemos que ponerle, algunos se les van a tener que poner en situaciones donde ellos no van a ir a matarla, no vamos a decir que todas las personas, en caso de violencia doméstica, todos esos hombres van a ir a buscar a las mujeres para matarlas, porque tendríamos una alta cantidad de femicidios de estas mujeres, y no es así. Pero las que tenemos, que sabemos, en las que hay un potencial, ¿verdad? Un potencial que sabemos que lo va a matar, es donde debemos actuar, porque son muchísimas personas, son muchísimos los hombres que están con este problema, psicopatías también y muchos otros problemas de personalidad, entre otros, ¿verdad? Que van a llegar a actuar. Entonces, el tema mañana va a ser muy enriquecedor, se los aseguro, y nos va a aclarar mucho más esto, y nos va a dar mucho que pensar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy ilusionada. Me parece que este seminario es de muchísima utilidad. Así que, pues bien, agradecemos a la licenciada Marjorie Sanabria el que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales. Agradecemos a las personas que nos acompañaron y les esperamos mañana en la segunda sesión, la cual se desarrollará el tema ¿Cómo reconozco un potencial femicida e identifico a su víctima? El enlace de ingreso se les suministrará al correo electrónico indicado en la inscripción, pero el día de mañana. Doña Marjorie, nuevamente muchísimas gracias y lo decimos al inicio también. Felicidades a los profesionales en criminología, felicidades a nuestros policías, qué gran labor desarrollan, adelante, con fuerza, con espíritu, con honor, pero el honor de verdad, que es defender a la población y educar a la población, que es muy importante, así que muchísimas gracias. Quedamos a la espera de cualquier comentario, si alguien tiene algún otro comentario, pues entonces tal vez lo pueda anotar y más adelante podríamos darle respuesta. Doña Marjorie, muchísimas gracias. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buena noche y muchas bendiciones. Hasta luego.